¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un video más. ¿Les gustaría que sus fotos cobren vida solo usando PowerPoint? Pues en este tutorial les mostraré cómo hacerlo, así que comencemos. Así que damas y caballeros, primero nos vamos a la pestaña Archivo, hacemos clic en Nuevo, Presentación en blanco, luego configuramos el diseño y le decimos diapositiva en blanco, porque no necesitamos ningún marcador de posición de imagen. Ahora insertamos la imagen, vayamos a la pestaña Insertar, Imágenes, abrir imagen desde este dispositivo y busca la imagen de la cascada. La seleccionan y aceptamos. Y como siempre dejaré el link de la imagen en la descripción. Como pueden ver, la imagen no cubre toda la diapositiva, así que vayamos a las opciones de recorte. Se dirigen a relación de aspecto y aquí seleccionan de 16 a 9, un clic. Movemos esta imagen hacia abajo de esta forma y cuando ya la tengan en esta posición presionan recorte nuevamente. Alineamos nuestra foto hacia la izquierda y hacia la parte superior de la diapositiva. Den un clic sobre este círculo y arrastren la foto para que cubra muy bien toda la diapositiva. Ahora dupliquemos la primera diapositiva y en la segunda diapositiva seleccionamos la imagen. Nos vamos a insertar, luego en formas, elijamos esta herramienta llamada garabato. Ahora comienzo a dibujar alrededor de los bordes de la cascada. Y aquí asegúrense de dejar algo de espacio entre la cascada y el resto de la foto. El trazo no es necesario que sea preciso, ya que después le aplicaremos algunos bordes suaves, ¿ok? Ahora primero seleccionan el fondo, mantienen presionada la tecla Shift y después seleccionan la forma azul. Vamos a formato de forma, combinar formas y eligen intersecar. Y les quedará algo como esto. Ahora con la forma seleccionada, van a formato de imagen, efectos de la imagen y aplican un borde suave de 50 puntos, que sería esta número 6. Muy bien, clic derecho sobre la imagen y cortemos esta cascada. Y péguenla en la primera diapositiva. Borramos la segunda diapositiva porque ya no la necesitamos. Ahora vayamos a formato, a las opciones de formato de imagen de esta cascada que acabamos de hacer. Vayamos a imagen y en corrección de imagen configuremos el brillo a menos 100% para que de esta manera podamos ver mucho mejor lo que estamos haciendo. Cerramos por el momento este menú y ahora agregaremos algunas animaciones a nuestra cascada. Y la primera animación que aplicaremos se llama animación aumentar y hundir, que está en énfasis, que básicamente hará que nuestra cascada crezca. Miren, me voy al panel de animación y después en reproducir. Y así es como se ve por ahora, está creciendo en todas las direcciones. Entonces ahora vamos a hacer que nuestra cascada solo crezca verticalmente. Así que para configurar esto se van a opciones de efecto y le dicen verticalmente, ok. Y ahora se ve mucho mejor. Asegurémonos de que comience con la anterior, ya que así comenzará automáticamente. Bien, ahora agreguemos una segunda animación al mismo objeto, la cual se llama líneas y la van a encontrar en trayectorias de la animación. Así que con las líneas, básicamente podemos ajustar donde comienza nuestra cascada. En inicio le decimos con la anterior. Ahora clic derecho sobre esta segunda animación, seleccionan opciones de efecto y aquí solo eliminan el suavizado de inicio y de final. No necesitamos estas opciones. Aceptamos. Ahora veamos lo que tenemos. Y como pueden ver, la cascada se está deslizando un poco hacia abajo. Así que podemos arreglar esto con simplemente mover este punto rojo hacia arriba. Presionan Shift y un poco hacia arriba. Revisemos ahora.
y se ve mucho mejor. Muy bien. Y ahora podemos ir a formato de imagen, correcciones de imagen y nuevamente configuramos el brillo a 0% para que sea completamente visible. Y esto es lo que logramos por ahora, ya va dando el efecto muy bien. Pero como pueden ver, en este momento la animación solo tiene una duración de 2 segundos. Así que ahora te mostraré cómo puedes hacer para que este tipo de animación, por ejemplo, dure unos 20 segundos. Pero para hacerlo, primero debemos agregar una animación más, la cual se llama desvanecer. Lo establecemos en salida y aquí está desvanecer. Aquí en inicio la misma acción con la anterior, establecemos que la duración sea de 1 segundo y para el retraso que sea lo mismo, 1 segundo. Bien, un clic por aquí, reproducir, y con esto ya le hemos aplicado 3 animaciones a la cascada. Así que ahora seleccionamos la cascada y la duplicamos con la combinación Control D, por ejemplo unas 10 veces. Pueden hacerlo 30 veces, 20 o todas las veces que quieran. Hagámoslo en esta ocasión 10 veces. Control D, un clic y arrastra. Ahora presionan Control E para seleccionar todo esto. Pero no seleccionen el fondo, mantienen Shift, un clic y listo. Bien, vamos a formato de imagen, alinear. Y ahora alineemos todo a la izquierda y hacia arriba. Así que ahora tenemos 10 cascadas con 3 animaciones aplicadas a cada una de esas cascadas. Así que ahora todo lo que queda por hacer es aplicar un poco de retraso entre todas estas animaciones. Miren, la selecciono primero esta, Shift y un clic en la animación 1. Después me voy a la pestaña Animaciones y aquí agreguemos un retraso de medio segundo entre todas estas animaciones. De modo que para la segunda cascada será medio segundo y para la tercera será 1 segundo y así sucesivamente. Muy bien, y ahora lo que queda es arreglar estas animaciones de desvanecimiento. Así que asegúrense que la animación de desvanecer toque el lado derecho de la barra azul. Y esto lo hacemos aumentando el retraso en 1 segundo, porque la animación de desvanecer tiene que ir de último. Primero va la animación aumentar y al mismo tiempo va la de línea. Y por último la animación desvanecer. Por lo que esta animación de desvanecer realmente ayuda para que toda la animación sea más suave. Así que ahora reproduzcamos esto desde el principio y veamos cómo se ve todo. Ahora en pantalla completa, para que podamos ver mucho mejor. Pues ahí lo tuvieron, amigos, así es como se hace para que sus fotos cobren vida, usando simplemente PowerPoint, en este caso animando una foto de cascada. Esto sería todo, gracias por ver el tutorial y nos veremos en el próximo video. Adiós.